Buenas noches, sean todos bienvenidos al siguiente foro acerca del análisis financiero de la mano de la profesora, la licenciada Daisy Pérez, y de nuestro ponente, el licenciado Eduardo Galicia. Graduado de la carrera de Contaduría Pública, mención cum laude de la Universidad del Zulia, Núcleo Punto Fijo. Con más de 6 años de experiencia laboral, siendo así analista y supervisor contable, además siendo un joven proactivo y dedicado a sus estudios. El siguiente foro estará dedicado a todas aquellas personas que quieran adquirir conocimiento acerca del análisis financiero y sus derivados, como análisis horizontal, análisis vertical, indicadores financieros, rentabilidad y liquidez, además de algunos casos prácticos. El análisis financiero nos ayudará a nosotros a realizar análisis contables, teniendo así una visión objetiva y aclarando en qué situación estamos y en qué queremos renovarnos hacia el futuro. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida al licenciado Eduardo Galicia. Buenas noches tengan todos, sean bienvenidos a esta presentación titulada Análisis Financiero. Mi nombre es Eduardo Galicia, licenciado en Contaduría Pública, y para mí es todo un placer estar aquí acompañándolos en este tema bastante interesante. Para empezar, ¿qué es el análisis financiero? Es una herramienta de gestión que utiliza ciertas técnicas para investigar y enjuiciar a través de la información contable cuáles han sido las causas y los efectos de la gestión de la empresa para llegar a su actual situación, y así predecir, dentro de ciertos límites, cuál será su desarrollo en el futuro para tomar decisiones consecuentes. Un resumen de esto es que el análisis financiero parte de relacionar e identificar ciertas partidas contables dentro de una organización para después someterlas a un proceso de evaluación que permitirá luego realizar la interpretación o la toma de decisiones en base a todos los demás procesos ya realizados. Antes de ahondar más acerca de este tema, es necesario conocer otros términos que están intrínsecamente vinculados a lo que es el análisis financiero, como en este caso lo es la contabilidad, que es el lenguaje que utilizan los empresarios para poder medir y presentar los resultados obtenidos en un ejercicio económico, la situación financiera de las empresas, los cambios en la posición financiera y o en el flujo de efectivo. Un breve resumen de lo que es la contabilidad es que es el registro de todas las operaciones, eventos y movimientos que realiza una empresa y que afecten su situación financiera, económica y operativa. Seguimos más adelante y tenemos que todo esto está vinculado a lo que son los estados financieros, lo que son representaciones alfanuméricas que mediante títulos clasifican y describen rubros, conjuntos, cantidades y notas explicativas, siendo esto un resumen y el resultado del proceso contable de una empresa, de todas sus transacciones y eventos a lo largo del tiempo. Es decir, los estados financieros son el resultado del proceso contable que realiza una empresa a lo largo de un tiempo determinado. Unido a esto, así como mencionábamos anteriormente, la toma de decisiones del análisis financiero depende mucho de los tipos de usuarios que vayan a utilizar dicha información. Unos ejemplos de los usuarios que utilizan el análisis financiero o la información contable son los directores de las empresas, los administradores o gerentes, inversionistas, instituciones financieras, entes reguladores y proveedores. Cada uno de ellos puede utilizar la misma información, pero tendrá decisiones diferentes en base a ella. Algunos tipos de esas decisiones basadas en la información financiera lo son el financiamiento, la inversión, análisis de riesgo o control de políticas. Ahora daremos una descripción de lo que son los estados financieros, teniendo como primero el estado de situación financiera. Es el instrumento contable mediante el cual se presenta el efecto acumulado de las operaciones efectuadas en el pasado. Es decir, este estado financiero muestra la posición financiera actual de la empresa en el momento determinado que se realice. A su vez, este estado financiero está compuesto por lo que son los activos, los pasivos y el patrimonio. Como primer término tenemos que un activo está representado por aquellos recursos económicos, bienes y derechos que, siendo propiedad de una empresa, se espera obtener beneficios a través de sus operaciones futuras. Este al mismo tiempo está clasificado en activos circulantes y activos no circulantes, siendo que los activos circulantes son aquellos beneficios que tiene la empresa mediante los cuales espera convertirlos en liquidez en menos de un año, mientras que los activos no circulantes son aquellos bienes y derechos que la empresa espera convertir en efectivo o liquidez en un plazo superior a un año. De la misma manera tenemos la descripción de lo que es un pasivo, que está representado por aquellas obligaciones presentes en una entidad surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual espera desprenderse de recursos que componen beneficios económicos a la empresa, es decir, todas aquellas obligaciones que posee la empresa ante tercero. De igual manera,
Este está clasificado en pasivos circulantes y pasivos no circulantes. Los pasivos circulantes están representados por todas aquellas obligaciones ante terceros que la empresa espera cancelar en un plazo inferior a un año, mientras que los pasivos no circulantes están representados por aquellas obligaciones de mayor magnitud que la empresa espera cancelar en plazos superiores a un año. Pasamos ahora a lo que es el patrimonio, que está representado por el derecho que tienen los propietarios sobre los activos del negocio, donde este se encuentra una vez deducidas las obligaciones ante terceros. Como lo vemos, está conformado por lo que es el capital, la reserva y el superávit o déficit. Dentro del capital tenemos que estar representado por todos aquellos aportes que realizan los accionistas o socios de una organización, bien sea para la apertura de la empresa misma o para el funcionamiento a lo largo del tiempo. Las reservas son fondos que se guardan a lo largo del tiempo de la empresa con fines de contingencia u otros. El superávit o déficit está representado por cada uno de los resultados obtenidos a lo largo de un tiempo determinado, o también por el resultado acumulado que pueda tener la empresa a lo largo del tiempo. Esto está vinculado al siguiente término, que es el estado de resultado. El estado de resultado es el estado donde se resumen todas las transacciones correspondientes a los ingresos generados y a los costos y gastos incurridos por la empresa en un periodo de tiempo determinado. La diferencia que resulta entre los ingresos y los egresos será el producto de las operaciones, que puede ser utilidad o pérdida. Este punto que acabamos de mencionar, utilidad o pérdida, es el que conocemos como resultado del ejercicio y que forma parte de lo que acabamos de mencionar, superávit o déficit dentro del estado de situación financiera. Continuando con lo que es el estado de resultado, tenemos que estar conformado por lo que son los ingresos, los costos y los gastos, siendo que los ingresos son todos aquellos incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable. Estos pueden ser generados por lo que son la prestación de servicios y por la producción o el comercio de bienes. Seguidamente tenemos que los costos se refieren al desembolso de dinero por los recursos que han sido necesarios para poder producir bienes o prestar servicios. Es decir, los costos son todos aquellos desembolsos que realiza la empresa con la finalidad directa de la producción de los ingresos. Ahora pasamos a lo que son los gastos, que son todos aquellos desembolsos realizados para poder llevar a cabo una actividad, aquellos que se necesitan para poder desarrollar las labores cotidianas y que la empresa pueda funcionar. Debemos distinguir que, aunque los gastos y los costos son desembolsos de dinero, los gastos son desembolsos que no están directamente relacionados con la actividad que realiza la empresa, pero que son gastos necesarios para poder realizar la misma. Un ejemplo de esto son los impuestos municipales, los sueldos y salarios, el cestaticket, entre otros. Seguimos ahora con el tema de lo que es el análisis financiero. Hablemos ahora de su importancia. El análisis financiero nos permite realizar un diagnóstico, una predicción y nos ayuda a mejorar el proceso de toma de decisiones. A través del diagnóstico nos permite evaluar la capacidad actual de la empresa y de su administración en los ámbitos operativo, económico y financiero. Es decir, nos permite determinar el uso que se le está dando a cada uno de los recursos que posee la entidad, dándonos esto un análisis del comportamiento actual que mantiene la empresa en cada una de sus operaciones, en el ámbito de generación de rentabilidad y en el ámbito de utilización de los recursos. En cuanto a la predicción, nos facilita la realización de un análisis estadístico para evaluar el efecto que podrían tener ciertos eventos o transacciones en el futuro de la empresa. A través de la evaluación de cada una de las cuentas y partidas contables, nos permite analizar el comportamiento estadístico que vienen teniendo las partidas en tiempos previos y determinar cuál será su comportamiento a lo largo del tiempo y si ese comportamiento a futuro beneficia o perjudica a la empresa, y en base a eso tomar cartas en el asunto. Como tercero, tenemos lo que es el proceso de toma de decisiones, ya que nos genera una mayor simplificación de la información financiera, lo cual permite a los distintos usuarios evaluarla con mayor sencillez. Los distintos usuarios que ya mencionamos anteriormente pueden realizar el proceso de toma de decisiones con mayor sencillez una vez que la información es simplificada a través de cada uno de los distintos métodos que veremos más adelante. Principales objetivos del análisis financiero: satisfacer las necesidades de información de aquellas personas que dependen de los estados financieros como principal fuente de información acerca de las actividades económicas de la empresa. Es decir, los distintos usuarios ameritan muchas veces no solamente evaluar los estados financieros, sino realizar un análisis
interno de cada una de las operaciones o transacciones que se han realizado, para lo cual el análisis financiero es una de las principales herramientas que pueden utilizar. Proporcionar información útil para evaluar la capacidad de la administración para utilizar con eficacia los recursos de la empresa. A través del análisis financiero, los directores o cualquier otra persona interesada puede evaluar el rendimiento que está teniendo la administración o la gerencia de la empresa en la utilización de cada uno de los recursos para mejorar la rentabilidad de la empresa y así determinar si está siendo eficaz o no lo está haciendo. Simplificar la información para llevar a cabo el proceso de predicción. A través del análisis financiero, los datos que podemos obtener nos permiten simplificar cada uno de esos datos que nos permitirán realizar el proceso de la predicción y el análisis estadístico. Evaluar el cumplimiento o no de parámetros y metas establecidos en la organización. A través del análisis financiero podemos evaluar el rendimiento que están teniendo ciertas partidas o rubros dentro de la organización y determinar si están cumpliendo con ciertos parámetros o lineamientos que son políticas de la organización. Un ejemplo de esto puede ser lo que es el promedio de rotación de cuentas por cobrar, que una empresa haya establecido un límite máximo de cobro de 10 días y a través del análisis financiero podemos determinar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, algo que veremos más adelante en algunos ejemplos. Métodos del análisis financiero. Como primero tenemos el análisis vertical. Este parte de evaluar un periodo único de tiempo a la vez y nos permite evaluar el comportamiento de una partida con respecto a otras y determinar la influencia que ésta tenga en las operaciones de la empresa. El análisis financiero es un proceso donde tomamos una partida con base en un 100% y a esta siempre la tomaremos como base para dividir otras partidas y determinar la influencia que está teniendo una sobre la otra. En este pequeño ejemplo que tenemos acá en pantalla podemos ver cómo utilizamos la utilidad neta para evaluar su rendimiento en base a lo que son los ingresos totales. Tomamos lo que es la utilidad neta, en este caso 20.000 bolívares, y la dividimos entre los ingresos totales que tuvo la organización, que son 400.000 bolívares. Tenemos que nos dio un rendimiento del 5%. Cada uno de los distintos usuarios de la información financiera puede evaluar este resultado y determinar si él es rentable o no. En el caso de una empresa, en el caso de los administradores de una empresa, pueden tomar la decisión de determinar que este 5% es muy bajo en comparación con un nivel más alto que podrían llegar a tener. Pasamos ahora a lo que es el análisis horizontal, que parte del principio de comparar dos o más periodos de tiempo y nos permite evaluar el comportamiento de las partidas seleccionadas a través de sus variaciones a lo largo de los periodos objeto de comparación. En este pequeño ejemplo podemos ver cómo en la descripción tenemos una partida. Pasamos ahora a lo que es tomar un año base, que es el año principal que deseamos evaluar. Como segundo año tenemos lo que es el año comparar, que es un año anterior. Y en las variaciones tenemos que se presentan dos tipos, la variación absoluta y la variación relativa. Dentro de la variación absoluta vamos a colocar el monto numérico y dentro de la variación relativa vamos a colocar el valor porcentual. Cada uno de estos elementos serán sometidos para determinar si nos es factible o no nos es factible en el tiempo dichas variaciones. Seguimos ahora con lo que son los indicadores del análisis financiero, teniendo que un indicador financiero son todos aquellos factores determinados por la comparación de cifras de los propios estados financieros y que son enfrentados posteriormente contra estándares que indiquen si están en rangos determinados. Como mencionábamos anteriormente, a través del análisis financiero podemos evaluar si se están cumpliendo o no las políticas que posee una empresa de evaluar el cumplimiento o no de ciertos rangos. Un ejemplo de esto es establecer que la utilidad neta de una empresa siempre esté por encima del 10% de los ingresos netos y evaluar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo a lo largo del tiempo. Pasamos ahora a lo que es la clasificación de los indicadores financieros. Tenemos 4 modelos de ellos, que son la liquidez, la actividad y la rentabilidad y el apalancamiento. Pasemos a describir cada uno de ellos. Como primero tenemos lo que son los indicadores financieros de liquidez. A través de ello podemos, valga la redundancia, evaluar la liquidez que posee la empresa dentro de un lapso determinado de tiempo, teniendo que estas tres pequeñas fórmulas que vemos aquí se nos muestran para empezar lo que es la prueba circulante, que nos da la capacidad de pago con sus activos disponibles en el corto plazo y está representada por dividir los activos circulantes entre los pasivos circulantes.
Como segunda tenemos lo que es la prueba ácida, que nos permite evaluar la capacidad de pago con sus activos más líquidos en el corto plazo. Al igual que la anterior, está representada por dividir los activos circulantes entre los pasivos circulantes, exceptuando que en esta vamos a restar los inventarios, siendo que aun cuando los inventarios podemos convertirlos en disponibles en el corto plazo, necesitamos desprendernos, o sea, vender o transformar eso en efectivo, y puede tardar un poco más que el propio efectivo que tengamos disponible en el momento. Pasamos ahora al tercero, que es el capital de trabajo, que son aquellos recursos disponibles una vez canceladas las deudas y las obligaciones a corto plazo. El capital de trabajo está representado por los activos circulantes menos el pasivo circulante. El monto resultante nos dará el dinero con el que podemos contar una vez canceladas todas las deudas de la empresa en el corto plazo. Pasamos ahora a lo que son los indicadores financieros de actividad, que estos nos permiten evaluar el rendimiento que están teniendo las partidas que están directamente relacionadas a la actividad de la organización, siendo la primera de ellas lo que es la rotación de inventarios. Nos permite medir el tiempo que tardan los inventarios en convertirse en activos disponibles. Está representado por dividir el costo de venta entre el inventario. A su vez, nos permite también evaluar lo que es el periodo de existencia, que resulta de dividir 365 días entre el tiempo de rotación de los inventarios. Esto nos dará el tiempo de periodo de existencia o periodo de reposición que están teniendo los inventarios a lo largo de un tiempo determinado. Como segundo indicador tenemos lo que es la rotación de las cuentas por cobrar. Su finalidad es medir la eficacia que tiene la empresa en la realización de sus cobros. Está representado por dividir las ventas a crédito entre las cuentas por cobrar. De igual manera, nos permite también evaluar el periodo de cobro, que está representado por dividir 365 días entre rotación de cuentas por cobrar, dándonos esto un promedio del tiempo que tardan en realizarse los cobros en la organización. Como tercer indicador tenemos lo que son la rotación de las cuentas por pagar. Esta se centra en medir con la eficacia que tiene la empresa en la gestión de sus pagos. Está representado por dividir las compras a crédito entre las cuentas por pagar. A su vez, también nos permite evaluar el tiempo de periodo de pago que tiene la organización en base a todas las compras a crédito que ha realizado. Esta resulta de dividir 365 días en la rotación de cuentas por pagar. Esto nos permite determinar la cantidad de días que tarda la empresa en realizar sus pagos. A través de ello podemos evaluar si se están aprovechando las oportunidades de descuentos por pronto pago que tenga la organización o no. Pasamos ahora a lo que son los indicadores financieros de rentabilidad. Como su nombre lo indica, nos permite evaluar la rentabilidad en los distintos niveles que tiene la organización. Como primer indicador de este elemento tenemos el margen de utilidad bruta. Su finalidad es medir la eficiencia que tienen los ingresos de la empresa una vez deducidos los costos. Está representado por dividir los ingresos totales menos los costos entre los ingresos totales. Pasamos al segundo, que está representado por el margen de utilidad en operaciones. Esta se centra en medir la eficiencia que tienen los ingresos de la empresa una vez deducidos todos los costos y gastos, pero antes la declaración de impuestos. Está representado por dividir la utilidad antes de impuestos, que consiste en ingresos totales menos costos menos gastos, entre ingresos totales. Este monto nos dará esa utilidad centrada antes de la declaración de impuestos sobre la renta y otras deducciones. Pasamos ahora al tercer indicador, que es el margen de rentabilidad neta, que se centra en medir la eficiencia que tienen los ingresos de la empresa una vez deducidos todos los costos y gastos incurridos posterior a la declaración de impuestos. Está representado por dividir la utilidad de impuestos dispuestos, que consiste en los ingresos totales menos los costos menos los gastos menos todas las deducciones incluida la declaración de impuestos sobre la renta, entre los ingresos totales. Pasamos ahora al cuarto indicador de rentabilidad, que está representado por el rendimiento sobre activos. Su finalidad es medir la eficiencia que tiene la administración de la empresa en la generación con los activos disponibles. Es decir, nos permite determinar la eficiencia que tienen los activos disponibles en la generación de recursos. Está representado por dividir los ingresos totales entre los activos totales. Como quinto indicador tenemos el rendimiento sobre capital invertido. Se centra en medir la utilidad que es generada en proporción al capital aportado por los accionistas. Es decir, nos permite determinar el rendimiento que está teniendo el capital aportado por los accionistas a lo largo del tiempo de la empresa, su fórmula está representada por los ingresos totales entre el capital social. Pasamos ahora al otro indicador, los indicadores financieros de apalancamiento.
como su nombre le indica, la palanca, es decir, la fuerza que tiene la organización de mantenerse en el tiempo. Está representado por dos, que son los indicadores de endeudamiento y los indicadores de autonomía. El primero, los endeudamientos, nos permiten medir el nivel de los activos que han sido adquiridos a través de financiamiento ante terceros. Es decir, nos permite evaluar cuánto porcentaje de los activos que posee la empresa en este momento han sido adquiridos a través de pasivos totales. Mientras que la razón de autonomía nos permite medir el nivel de los activos que han sido adquiridos a través del uso de los recursos generados por el mismo negocio y los aportados por los accionistas. Esta está representada por dividir el patrimonio entre los activos totales. Pasamos ahora a lo que son los ejemplos prácticos de análisis financiero, teniendo que se presentan los estados financieros de la empresa Inversiones Galicia del Sur, compañía anónima dedicada al área de panadería y pastelería. Información para los años 2020 y 2021. Se le pide que realice un análisis financiero conforme a las especificaciones que se irán mostrando. Para empezar, tenemos este pequeño ejemplo de estado financiero. Se nos da el membrete, se nos da el RIF de la empresa, se nos da la representación del estado financiero, se nos indica el periodo de fecha donde fue generado el estado financiero y cada una de las partidas. Podemos ver cómo el estado financiero de situación financiera está conformado por los activos circulantes, los activos no circulantes y el total de activos que nos da la organización. Podemos ver como los pasivos está conformado por los pasivos circulantes, los pasivos no circulantes, y en el patrimonio tenemos lo que es el patrimonio, el capital social, la reserva, el superávit o déficit y el total de pasivo y patrimonio, que si vemos acá son iguales estos dos. Este estado de situación financiera es representado para el año 2020. Seguidamente tenemos el estado de situación financiera para el año 2021, que más adelante serán los datos que tomaremos para realizar el análisis financiero. Tenemos ahora lo que son el estado de resultados. Tenemos que estar representado por los ingresos, los costos, los gastos. Tenemos lo que es la utilidad bruta, tenemos que leer la utilidad antes de impuestos y tenemos lo que es la utilidad neta después de impuestos. Es decir, tenemos que la utilidad neta antes de impuestos, una vez después les es deducida la declaración de impuestos sobre la renta y el IGTF. Seguidamente tenemos el estado de situación de resultados para el año 2021. De igual manera, cada uno de los elementos que la integran, elementos que posteriormente confrontaremos para realizar el análisis financiero. Pasamos ahora directamente a los ejemplos prácticos. Se nos dice primero, realice un análisis vertical del periodo 2021 y evalúe sobre la cuenta de ingresos las partidas de compras, alquileres, publicidad y sobre el total de activos evalúe efectivo y equivalentes, así como también propiedad, planta y equipos. Tenemos que este es un análisis vertical que vamos a realizar tomando como 100% la partida de ingresos y en base a ella vamos a evaluar la cuenta de compras, la cuenta de alquileres y la cuenta de publicidad. Pasamos a evaluar la cuenta de compras. Se nos dice que las compras fueron representadas por 228.017 bolívares con 0,8, representando esto un 81,10% de los ingresos totales, teniendo que se nos dice que del total de ingresos que obtuvimos, estos fueron necesarios 81,10% de costos para poder generarlos. Pasamos ahora a lo que son las cuentas de alquileres y publicidad. Tenemos que en alquileres la empresa gastó un 3,62% de los ingresos obtenidos. Esta partida es de gran interés en el caso de lo que es los entes reguladores. Por ejemplo, la administración tributaria, a través de su ley de impuestos sobre la renta, establece que los gastos de alquileres no pueden ser superiores a un 15% de la misma. Tenemos seguidamente lo que es la cuenta de publicidad. Se nos dice que el gasto por publicidad fue generado en un 0,81%. Este gasto puede ser evaluado a través de la administración de la empresa en determinar si es necesario realizar más gastos de marketing para la realización de ventas y generación de rentabilidad de la empresa. Seguidamente tenemos el análisis vertical del estado de situación financiera, donde se nos pide evaluar
sobre el total de los activos, la representación del efectivo y equivalentes y de la propiedad, planta y equipos. En primer lugar, tenemos efectivo y equivalentes. Se nos dice que representan el 8,90% de la total de los activos disponibles en la empresa. A través de este análisis, la administración puede determinar la capacidad de generación de recursos que está teniendo la empresa y el uso que le está dando a los mismos, pudiendo determinar si existe dinero ocioso o no a lo largo del tiempo en la empresa. Propiedad, planta y equipo. Aquí podemos ver cómo la empresa, dentro de sus activos totales, representa un 64,71% su propiedad, planta y equipo, es decir, la suma de mobiliarios, maquinarias y equipos. A través de esto, la administración de la empresa puede determinar si posee la suficiente maquinaria para la realización de recursos o si es necesario la inversión en nueva maquinaria. Pasamos ahora a otro ejemplo de análisis financiero, como lo es la utilización de un análisis horizontal. A través de la utilización de un análisis horizontal, evalúe las variaciones de lo siguiente: utilidad antes de impuestos e ingresos. Esto del estado de resultados y del estado de situación financiera. Evalúe la propiedad, planta y equipos y el capital social. Tenemos aquí el estado de resultados y se nos pide evaluar, como ya mencionábamos, la utilidad antes de impuestos y los ingresos. En primer término tenemos que evaluar los ingresos. Tenemos que del año 2020 al año 2021 los ingresos tuvieron una variación absoluta de 233.539,97 bolívares, representando esto una variación porcentual de 490,42. En un país en inflación como lo es Venezuela, estos montos muchas veces no nos son de gran utilidad dándonos en bolívares, por lo cual muchos administradores optan por realizar lo que es la conversión en moneda extranjera y determinar así con mayor exactitud cuál ha sido la variación real, teniendo que, llevando cada uno de estos ingresos a la tasa actual del cierre del ejercicio, tenemos que la variación real o más asertiva para el año fue de un 77,52%. Como le digo, esto es solo a manera de información que los administradores puedan utilizar. Seguidamente tenemos la utilidad antes de impuestos, teniendo que la empresa tuvo una variación de 8.469,55 bolívares, representando esto 383,76%. Vemos cómo, de igual manera como en el caso de los ingresos, llevando cada uno de estos montos a la tasa Banco Central del cierre de cada año, tenemos que una variación más asertiva o cercana a la realidad fue de 45,45%. Esto nos permite determinar que las ventas, realmente la rentabilidad de la empresa realmente tuvo un incremento. Pasamos ahora a realizar el análisis horizontal del estado de situación financiera, donde se nos pide evaluar el rendimiento sobre los activos y en lo que son la propiedad, planta y equipos y el capital social sobre el total de pasivo y patrimonio. Como muestra, tenemos primero evaluar la propiedad, planta y equipo para el año 2020 y 2021, una variación absoluta de 58.998,90, siendo representado esto por 7.586,39%, teniendo que la empresa tuvo una adquisición importante de maquinaria y equipos en el año 2021. De igual manera, fue llevado esto cada uno de sus valores en dólares a la tasa Banco Central del cierre de cada año, determinando que la variación más asertiva o cercana a la realidad estuvo representada por 2.211,02%. Seguidamente tenemos que la variación del capital social entre el año 2020 y el año 2021 está representada por un aumento del capital social representado por 49.999 bolívares, siendo esto una variación relativa de 4.999.900%, que llevado a dólares a la tasa BCB de la fecha representaba una variación más relativa, más cercana a la realidad, de 1.503.219%. Pasamos ahora a los ejemplos prácticos de los indicadores financieros, donde primero tenemos
los indicadores de liquidez. Se nos pide determinar los indicadores de liquidez para la empresa en los periodos 2020 y 2021. Como primero tenemos lo que es la prueba circulante, que como recordamos está conformada por dividir los activos circulantes entre los pasivos circulantes. Para el año 2021 tenemos que los activos circulantes estaban representados por 38.985,66, mientras que los pasivos circulantes estaban conformados por 29.051,36. Esto nos da una variación de 1,34. Tenemos que tomar en cuenta que mientras más cercano a 1 sea el índice de liquidez, se nos está diciendo que la liquidez está siendo menos favorable, mientras que si este valor diera inferior a 1, se nos está diciendo que la empresa no posee ningún tipo de liquidez. En este caso, la variación siendo arrojada como 1,34 nos da una variación bastante favorable para la organización, es decir, cuenta con suficientes recursos una vez canceladas todas las deudas. De igual manera, tenemos que en el año 2020 los activos circulantes estaban representados por 2.107,36 bolívares, mientras que los pasivos circulantes estaban representados por 1.622,99 bolívares, dándonos esto una variación de 1,30. De igual manera, tomamos en consideración lo que ya dijimos: si el valor está por encima de 1 y no tan cercano a 1, es una variación favorable. Pasamos ahora a lo que es la prueba ácida, que resulta de la división de los activos circulantes menos el inventario y entre el pasivo circulante. Se nos da que la resta al activo circulante menos el inventario nos da 11.231,99, y ya vimos el valor del pasivo circulante, que está representado por 29.051,36. Esto nos da un índice de 0,39, es decir, la empresa no posee la suficiente liquidez para cancelar sus pasivos circulantes sin incluir lo que son sus inventarios. Para el año 2020 tenemos que la empresa poseía activos circulantes menos inventario por 731,95, representando esto un índice financiero de 0,45. Es decir, en ambos periodos la empresa poseía una solvencia no poseía ningún tipo de solvencia frente a sus obligaciones ante terceros. Pasamos ahora a lo que es el capital de trabajo, que resulta de restar a los activos circulantes los pasivos circulantes. En el año 2021 vemos como el total de activos circulantes le restamos el total de pasivos circulantes y nos arroja que, una vez canceladas todas las obligaciones ante terceros, la empresa solo poseía 9.807,37 bolívares. Si comparamos esto con la prueba ácida, tenemos que este valor está representado prácticamente en su totalidad por los inventarios. Es decir, este valor, si le restamos los inventarios, nos daría negativo. Lo mismo sucede para el año 2020. O sea, la empresa se encuentra en un estado de insolvencia, por lo cual la administración debería de tomar ciertas medidas para dar respuesta o tomar decisiones con respecto a esto. Pasamos ahora a lo que son los indicadores de actividad. Se nos pide: calcula el nivel de rotación que tienen el inventario y las cuentas por cobrar, siendo que las ventas a crédito fueron equivalentes al total de los ingresos a 32% para el 2021 y un 19% para el 2020. Y así comparé ambos años. Como primer indicador tenemos lo que son la rotación de cuentas por cobrar. Tenemos que este representa dividir las ventas a crédito entre las cuentas por cobrar, y el periodo de cobro representa dividir 365 días entre la rotación de cuentas por cobrar. Como primer elemento tenemos que ya se nos dijo que del total de los ingresos le vamos a sacar el 32% en el 2021 y el 19% en el 2020. Cada uno de estos resultados podemos verlos acá como primer indicador en cada uno de las operaciones. En el año 2021 tenemos que la rotación de cuentas por cobrar nos arroja que un número de 29,85. Es decir, este es el número de veces que a lo largo del periodo de tiempo rotaron las cuentas por cobrar, mientras que el periodo de cobranza en el año determinado estuvo representado por 12,23. Esto nos da un promedio del tiempo que tardó la empresa en realizar los cobros de su empresa. Este índice que nos arroja aquí puede ser evaluado por la administración de la empresa para determinar de si es favorable o no, cercano o no cercano a su política. Hace rato mencionábamos
lo que son las políticas de cobranza que una empresa puede determinar a través de este indicador si se están cumpliendo o no las políticas. Es decir, la empresa puede haber establecido que su límite máximo de cobro sean 10 días. Y si aquí me da un promedio de 12,23 días, deben tomar decisiones con respecto a dichas políticas e incrementar un poco la rigidez de las mismas. En el año 2020 tenemos que la rotación de cuentas por cobrar nos dio un número de 43,71 veces y se nos dice que el periodo de cobro, promedio de cobro, fue representado por 8,35 días. Seguidamente tenemos lo que son la rotación de los inventarios, que recordemos su fórmula: dividir el costo de venta entre los inventarios. Para el periodo de existencia o periodo de rotación tenemos que dividir 365 días entre la rotación de los inventarios. Evaluamos ahora que la rotación de los inventarios para el año 2021 fue de 7,27 veces, mientras que el periodo de existencia fue de 50,24 días por cada nivel de inventario. En el año 2020, la rotación de inventario fue representada por 31,43, mientras que el periodo de existencia o de reposición fue representado por 11,61. A la hora de evaluar este indicador financiero es necesario tomar en cuenta, en primer lugar, el tipo de actividad que posee la empresa y, en segundo lugar, la cuantía que se realiza cada reposición. Si en una empresa, en este caso, este es un ejemplo de una panadería, tenemos que el periodo de existencia y los inventarios está representado por 50,24 días. Es un periodo muy elevado. Habría que considerar si las reposiciones han sido en gran cuantía, pero si han sido en pequeña cuantía, hay que meterle un ojo a esta cuenta porque está siendo demasiado lento y podemos perder parte de sus inventarios. Mientras que en el año 2020 este periodo de existencia está más aceptable, lo que la administración puede considerar en jugarse un poquito con eso. Pasamos ahora a lo que son los indicadores de rentabilidad y se nos pide establecer cuál es el nivel de rentabilidad bruta, rentabilidad operacional y rentabilidad neta que tiene la empresa y comparar ambos periodos. Como primer elemento tenemos el margen de utilidad bruta. Está representado a dividir la utilidad bruta entre las ventas netas. Para el año 2021 tenemos que el margen bruto estuvo representado por un 28,28%, mientras que para el año 2020 estuvo representado por un 9,22%. Podemos evaluar que hubo un incremento bastante favorable en lo que es este margen para la empresa, siendo esto que el nivel de ganancia de la empresa aumentó considerablemente. A través del margen operacional podemos verificar la que resulta de dividir la utilidad antes de impuestos entre las ventas netas. Recordemos que la utilidad antes de impuestos resulta de dividir los ingresos totales menos los costos menos los gastos entre el total de ingresos. Para el año 2021 podemos evaluar que la empresa tuvo un margen operacional de 3,80%, mientras que para el año 2020 tuvo un índice de 4,63%. Es decir, en este margen la empresa tuvo una disminución. A través de esto podemos determinar que se han incrementado los gastos incurridos en la organización, y habría que evaluar cuáles de esos gastos son los que están teniendo una mayor influencia de la empresa para evaluar el por qué este decremento en los niveles. Seguidamente tenemos lo que es el margen neto, que recordemos resulta de dividir la utilidad antes de impuestos representada por los ingresos totales menos los costos menos los gastos menos la declaración entre los ingresos totales. Para el año 2021 tenemos un índice de 2,49%, mientras que para el año 2020 tenemos un índice de 2,23%, es decir, un incremento pequeño, favorable, pero sin embargo estos indicadores podrían ser considerados como muy bajos para la administración de la empresa, por lo cual habría que revisar cuáles partidas o cuáles gastos podrían no realizarse en un próximo periodo o cuáles podrían disminuirse. Determine todos los indicadores de endeudamiento y autonomía para la empresa y haga una comparación entre ambos periodos. Pasamos ahora a lo que es el indicador de endeudamiento. Recordemos que resulta de dividir los pasivos totales entre los activos totales. Para el año 2021 tenemos que está representado por un 31,59%, mientras que en el año 2020 estaba representado por un 57,90%. Es decir, la empresa aumentó considerablemente lo que es
la parte de su patrimonio en el año 2021, que lo veremos nuevamente, seguidamente, lo que es la razón de autonomía, y hubo una disminución en cuanto a la adquisición de activos a través de sus pasivos. Podemos ver aquí en la razón de autonomía que en el año 2021 hubo una alza en lo que es el patrimonio de la organización en comparación con el año 2020, siendo que el año 2021 la razón de autonomía estaba representada por un 68,41%, mientras que en el año 2020 estaba representada por un 42,10%. Es decir, tomando en cuenta lo que ya hemos evaluado, el aumento de capital permitió afianzar lo que es la razón de autonomía de la empresa, dando esto un mayor porcentaje de solvencia a la empresa en cuanto a la capitalización que posee la misma. Bueno, esto ha sido un poco de lo que son los indicadores financieros y los métodos de análisis financiero. Ha sido un placer para mí estar esta noche con ustedes, por lo tanto les dejo esta pequeña frase que nos dice: los números no son nuestros enemigos, pero sabiéndolos contar y manejar pueden ser nuestros mejores amigos. De antemano, muchas gracias a todos por estar presentes en este pequeño video. Muchas gracias de antemano a todos. Y una vez culminado este foro gerencial, le damos las gracias al licenciado Edward Galicia por su participación con el tema análisis financiero, de gran aporte para los estudiantes, futuros profesionales de la contaduría pública, a los estudiantes de la Cátedra Administración Estratégica y a todos aquellos que participan viendo este video por estar allí motivados a querer aprender cada día más. Recuerda suscribirte a este canal, darle a la campanita para que te llegue toda notificación del canal, darle me gusta a este video, comentar el minuto que más te impactó y compartirlo con otros para que también sea de ayuda profesional y personal en sus vidas. Muchas gracias.